Buenas tardes y bienvenidos a la ceremonia de entrega de la quinta edición del Premio Internacional de Ciencias Médicas Dr. Juan Abarca Prize. Permítanme que agradezca a la familia Abarca-Cidón que hayan confiado en mí por segunda vez para conducir este acto. Créanme que es un auténtico honor porque este premio explica los grandes pasos en la historia de la ciencia. Es un tributo único en España y de proyección internacional para aquellos científicos que logran colosales avances médicos para la salud de la humanidad. Y en el caso de hoy vuelve a ser excepcional. Antes, déjenme saludar a la ministra de Sanidad, la señora Mónica García, al embajador de los Países Bajos, resto de autoridades, a la presidenta y miembros del jurado de Abarca Prize, al premiado y muy especialmente a la doctora Cidón, presidenta de honor y cofundadora, junto con el doctor Juan Abarca, de H.M. Hospitales. También a sus hijos y el resto de la familia Abarca que nos acompaña esta tarde. Verán, como en el corazón de este acto está la gente, están las personas, no queremos olvidar que ayer se cumplió un año. En nombre de la Fundación de Investigación H.M. Hospitales, de la familia Abarca-Cidón, y si me lo permiten el mío propio, me gustaría dedicar un emocionado recuerdo a las víctimas de la Dana de Valencia. Sirva este recuerdo, este momento, como homenaje a las víctimas, sus familias y el cariño y el respeto para los que ya no están. Y desde luego, reconocer la impresionante solidaridad que surgió en aquellos momentos más difíciles, cuando vecinos, servicios de emergencia, voluntarios, todos se unieron para reconstruir lo perdido. Un abrazo, pues, desde aquí a todos ellos. No queríamos olvidar, en un día en el que nos reunimos hoy aquí para celebrar la ciencia, lo que ayer se convirtió en el primer aniversario de algo que nos rompió el corazón a todos. Pero como les digo, estamos aquí para celebrar la ciencia. Este premio, que llega ya a su quinta edición, reconoce años de trabajo, erudición, la vocación de aquellos que logran hallazgos que transforman y mejoran nuestra salud. Y así lo sentía el doctor Juan Abarca, que por su enorme compromiso con la medicina y sobre todo con sus pacientes, es la inspiración de este galardón. De enfermedades que aún nos desafían. En su quinta edición, Abarca Prize sigue rindiendo tributo a todos ellos con la mirada en los galardonados, cuyos avances siguen generando un impacto transformador en la salud de las personas. ¿Por qué un niño necesita ser hospitalizado por neumonía viral, tuberculosis o cualquier otra infección cuando la mayoría de los niños infectados con el mismo patógeno no lo necesitan? Este es el enigma de la infección, resuelto gracias a la investigación de Jean-Laurent Casanova, ganador de Abarca Prize en 2021. Identificó más de 70 genes cuyas mutaciones debilitan el sistema inmunitario. Durante la pandemia, halló que algunos pacientes graves de COVID-19 producían autoanticuerpos que bloqueaban los interferones tipo 1, esenciales para defenderse del virus. Sus investigaciones explican una parte significativa de los casos y muertes graves por COVID-19 y abren la puerta a la medicina personalizada. Philippe Sansonetti, premiado en 2022, fue reconocido por su investigación sobre la sigelosis, una infección diarreica que causa entre 80 y 165 millones de casos anuales en el mundo y 212.000 muertes anuales, sobre todo en niños de países en desarrollo.
Su trabajo ha permitido desarrollar una vacuna experimental con tecnología GMMI que ha mostrado gran eficacia en ensayos clínicos iniciales con 64 pacientes tratados con éxito. Además, Sansonetti amplió su estudio a la desnutrición infantil, que en 2022 afectaba a 149 millones de niños menores de 5 años. Sus hallazgos han mostrado que ciertas bacterias orales colonizan el intestino e impiden la absorción de nutrientes, revelando que la desnutrición también es una enfermedad de la microbiota, no solo un problema de falta de alimento. Abarca Prize 2023 distinguió a Douglas Melton por el desarrollo de una terapia para convertir células madre en células beta pancreáticas productoras de insulina, con el objetivo de curar la diabetes tipo 1, motivado por la enfermedad de sus hijos. Esta enfermedad afecta a más de 9 millones de personas en el mundo, incluidas 1,8 millones menores de 20 años. En 2025, los ensayos clínicos con cimislecel demostraron resultados sin precedentes. 10 de los 12 pacientes tratados dejaron de depender de la insulina justo un año después del trasplante y no sufrieron episodios graves de hipoglucemia, un logro revolucionario en el tratamiento de la diabetes. Una forma de inmunoterapia que reprograma las células avances más recientes expanden su aplicación a tumores sólidos, como los de páncreas, cerebro y ovario, y a enfermedades autoinmunes, como el lupus o la miastenia gravis. Además, las versiones CAR-T in vivo, aún en desarrollo, permitirán a los propios pacientes generar sus células terapéuticas, reduciendo costes y efectos secundarios, y acercando esta terapia de vanguardia a un uso global. En su 5º aniversario, Abarca Prize distingue de nuevo un avance científico de impacto mundial, el desarrollo de los organoides, una de las herramientas más prometedoras de la biomedicina actual. Estos diminutos modelos de órganos humanos permiten reproducir enfermedades y personalizar tratamientos, impulsando una nueva era en la medicina personalizada. La tecnología, desarrollada por el científico neerlandés Hans Clevers, supone un hito comparable al de las vacunas, los antibióticos o el descubrimiento de la doble hélice del ADN, y marca un antes y un después en la investigación biomédica. Abarca Prize, el Premio Internacional de Ciencias Médicas Dr. Juan Abarca, es un tributo a estos y otros descubrimientos en todo el mundo que han contribuido de manera trascendental a la mejora de la salud de los individuos y las poblaciones. Este galardón con proyección internacional es hoy el más importante otorgado por una entidad privada en España y se ha consolidado como el mayor reconocimiento a todos los profesionales de la medicina y la ciencia, que a través de su incansable entrega trabajan para avanzar en la salud y el cuidado de hombres y mujeres en todo el mundo. Abarca Prize nació bajo la inspiración del Dr. Juan Abarca, que ha dedicado su vida a la mejor profesión del mundo, la profesión del buen curar. La vocación necesita de la libertad como medio imprescindible para el buen curar. Bien, es momento de que les presente al ganador de la 5ª edición del Premio Abarca Prize y que hablemos con más detalle, ha sido mencionado, de su hallazgo científico. En esta sala hay mucha gente de ciencia. Yo me imagino que ellos, todos ustedes, lo han entendido su hallazgo, lo han normalizado. Yo no salgo de mi asombro. El día que me explicaron cuál era ese hallazgo, quién lo había conseguido, Isaac Asimov, me pareció que aparecía por ahí. Eso nos pasa a los que somos legos en la materia, doctor. La verdad es que si hace décadas alguien hubiera imaginado que de nuestras propias células se podría crear un mini órgano en el que investigar y probar tratamientos contra enfermedades como la fibrosis quística o incluso el cáncer, le hubieran llamado loco. El profesor Clevers no solo lo imaginó, lo hizo. Junto a su equipo creó organoides que por primera vez se aplicaron con éxito para desarrollar tratamientos prometedores para la fibrosis quística.
El futuro apuntaba a que esta tecnología transformaría la investigación biomédica y la práctica clínica, acercándonos a una atención médica más precisa, eficaz y humana. Por suerte para todos, el futuro ya está aquí. Vean. La fibrosis quística es una de las enfermedades genéticas graves más frecuente y se presenta desde el momento del nacimiento. Está causada por mutaciones en el gen CFTR. Para que un niño presente fibrosis quística debe heredar 2 alelos mutados, uno de cada progenitor, mientras que los portadores, con un alelo mutado, normalmente no presentan la enfermedad. Se caracteriza por una obstrucción de órganos vitales por secreciones anormalmente densas, especialmente los pulmones y el páncreas. Provoca tos persistente, infecciones pulmonares frecuentes, daño pulmonar crónico y, en determinados casos, problemas digestivos y esterilidad en varones. La incidencia de la fibrosis quística varía según la etnia y es más común en la población caucásica, aproximadamente 1 de cada 2.000 nacidos vivos en algunas regiones. Su incidencia en España se estima en torno a 1 de cada 5.000 nacimientos, mientras que 1 de cada 35 personas son portadoras sanas de la enfermedad. Por su carácter crónico y la complejidad de sus manifestaciones, el paciente con fibrosis quística necesita atención especializada durante toda la vida. En 2007, Hans Clevers y su equipo lograban identificar un tipo de célula madre en el intestino precursora de todas las demás células intestinales. Con la nutrición y medios adecuados, su equipo convenció a esas células madre para que se convirtieran en una versión 3D del tamaño de la punta de un lápiz del intestino del que provienen. El mini-intestino era funcionalmente similar al intestino y estaba repleto de todos sus principales tipos de células, un organoide. Estos mini-intestinos se crearon a partir de las células del propio paciente y, por tanto, contenían la misma mutación en la proteína CFTR que causa la fibrosis quística, la primera enfermedad humana que se modeló mediante organoides. Esto permitía comprobar directamente si un medicamento logra corregir el defecto del CFTR. Al añadir una sustancia como la forscolina, los organoides se hinchan solo si el fármaco hace que la proteína funcione bien. Así los investigadores pueden saber qué tratamiento será eficaz para cada paciente antes de administrarlo. Ese descubrimiento marcaba el comienzo de una auténtica revolución en el campo de la biomedicina. Al ofrecer un modelo fiel y predictivo de la enfermedad de cada paciente, los organoides han permitido personalizar tratamientos, así como validar terapias en pacientes portadores de mutaciones raras del gen CFTR. Hoy se han desarrollado organoides de prácticamente todos los tejidos, de retina, oído interno, organoides cerebrales, intestino delgado, tiroides, hígado, estómago, páncreas, pulmón, riñón, corazón, cartílago, hueso, órganos reproductivos y músculos. Pero quizá lo más esperanzador es su capacidad para modelar enfermedades de nuevas formas. Los investigadores están creando organoides a partir de células tumorales para imitar los cánceres e incluso están introduciendo mutaciones específicas en organoides hechos de tejido sano para estudiar cómo surge el cáncer. Tal y como ha demostrado el laboratorio de Clevers, los organoides pueden ayudar a predecir cómo responderá un individuo a un medicamento, haciendo realidad la medicina personalizada. En 2017, tan solo 10 años más tarde de su descubrimiento, los médicos habían desarrollado mini-intestinos para 450 de los aproximadamente 1.500 pacientes con fibrosis quística de los Países Bajos. Los organoides no solo permiten tratamientos personalizados, sino también otras aplicaciones en la investigación científica básica y en el desarrollo de nuevos medicamentos. Además, los organoides humanos pueden reemplazar muchos tipos de experimentación con animales. Mientras la tecnología de los organoides sigue avanzando, Clevers quiere algún día cultivar órganos que no sean tan pequeños. Mi sueño sería poder hacer órganos a medida, dijo, imaginando un futuro en el que los médicos podrían tener un congelador lleno de hígados para elegir cuando lleguen los pacientes enfermos. Este revolucionario hallazgo ha hecho merecedor al profesor Clevers del galardón Abarca Prize, el Premio Internacional de Ciencias Médicas Dr. Juan Abarca, que hoy recibe en Madrid. Su tecnología de los organoides ha marcado un hito en la biomedicina contemporánea, como en su día lo hicieron las vacunas, los antibióticos o el descubrimiento de la doble hélice del ADN. Qué bien suena, doctor Clevers, ese congelador lleno de hígados.
Sabemos que es muy complicado hacer un órgano a tamaño natural, pero también le dijeron, corríjame luego, con 14 años tuvo una infección bacteriana en la cadera, le dijeron que igual se quedaba sin andar. No solo jugó al hockey, sino que hace maratones. No se puede descartar nada, doctor. Antes de que él suba aquí y sea premiado, quiero explicarles cómo se ha llegado hasta esta elección, cuál es el proceso de elección del premio Abarca Prize. El premio tiene un consejo asesor formado por grandes expertos en el ámbito médico-científico que se encarga de evaluar las candidaturas que se reciben y elige un máximo de 5 finalistas. Los elegidos se trasladan al jurado con la documentación sobre sus méritos y esos miembros del jurado debaten hasta tener un ganador de consenso. ¿Quiénes forman el jurado? Los van a conocer. Empezamos con los ganadores de la segunda, tercera y cuarta ediciones del premio, de los que ya conocen su trayectoria, son Philip Sansonetti, Douglas Melton y Carl Jung. Continuamos con la profesora Pura Muñoz Cánovas, licenciada en farmacia, doctora de Ciencias Biológicas e investigadora de Altos Labs en San Diego. Y la doctora Sandra Mirna, investigadora de superior del CONICET, Premio Nobel de la Paz con el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y Premio Princesa de Asturias en Investigación Científica y Tecnológica. Junto a estas doctoras, nuestro paleontólogo más reconocido, ahí lo tienen, más reconocido internacionalmente, Juan Luis Arzuaga, director del Centro Mixto de Salud Carlos III de Evolución y Comportamiento Humanos y codirector de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca. Ven ya también a Leonor Ruiz Sicilia, terapeuta familiar y magíster en bioética, y la profesora Silvia Priori, que es cardióloga e investigadora en el Departamento de Medicina Molecular de la Universidad de Pavía y en el Hospital ICS Maugeri. Será justamente ella, en su calidad de presidenta de este jurado por 3er año consecutivo, quien les lea el acta de la 5ª edición de la Abarca Prize. Profesora Priori. Buenas tardes a todos. Voy a leer la deliberación del jurado por asignar al profesor el premio Abarca. En reunión telemática, el jurado de Abarca Prize en su 5ª edición, compuesto por el doctor Carl Jung, el profesor Douglas Melton, el profesor Mirna Díaz, el profesor Juan Luis Arzuaga y la doctora Leonor Ruiz Sicilia, presidida de mí misma, que ha tenido este honor otra vez, y con el doctor César Muñoz, que ha ayudado muchísimo en calidad de secretario. Entonces se acuerda de otorgar Abarca Prize al profesor Hans Clever por su trabajo de innovación revolucionaria en la biología de las células madres adultas y, en particular, por el desarrollo de la tecnología de los organoides, la cual permite la expansión in vitro de tejidos humanos normales y cancerosos, marcando un antes y un después en la investigación biomédica y la mejora de la salud humana. Sus descubrimientos han tenido un impacto masivo. La fisiopatología de enfermedades y abren vías significativas para aplicaciones clínicas. Hans Clever es profesor de genética molecular en la Universidad de Utrecht, impulsor del Instituto de Biología Humana y anteriormente director de investigación farmacéutica y desarrollo temprano de Roche, y miembro de su comité de dirección, líder distinguido de grupo en el Instituto Ubrecht en Utrecht y en el Centro Princes Máxima en Utrecht de Oncología Pediátrica. La tecnología de los organoides representa una de las herramientas más prometedoras de la biomedicina contemporánea. Su capacidad para modelar órganos humanos
y editarlos individualmente los convierte en un pilar fundamental para la medicina personalizada. El trabajo de Hans Clever constituye un pilar en la historia reciente de la biomedicina. Al descubrir el marcador LGR5 e introducir el cultivo de organoides intestinales, sentó la base de una tecnología que hoy redefine la investigación biomédica y la atención clínica. La exitosa aplicación de la tecnología de los organoides en pacientes con fibrosis quística abre la puerta a su desarrollo no solo en enfermedades genéticas, sino también en múltiples patologías como el cáncer. Por eso, el jurado de Abarca Prize ha encontrado de gran relevancia la capacidad translacional de su investigación, no solo por el esfuerzo por integrar investigaciones de diferentes áreas, sino también por el desarrollo de un tratamiento que ha supuesto una revolución en el campo de la biomedicina. Con la concesión del galardón Abarca Prize, el jurado quiere destacar la importancia de la investigación biomédica para la mejora de la salud de la población y la evolución de la sociedad. Así, la relevante aportación del profesor Clever a esta tarea. Gracias, doctora. El doctor Clevers nació en un entorno médico, padre, hermanos, pero él empezó estudiando biología, también medicina. Pero la biología, que solo hubiera vegetales, no le llenaba. De modo que aquella optativa de medicina también la tomó con ahínco y se licenció 2 años después de la licenciatura de biología. Quería ser pediatra hasta que se enamoró de la investigación. En aquel momento poco podía imaginar que sería el padre, que llegaría a ser el padre de una tecnología revolucionaria que hoy abre las puertas a una medicina personalizada que conseguirá curar a miles de pacientes. Les invito a que conozcan un poquito más sobre la historia del doctor Clevers. Hans Clevers, nacido en Eindhoven, Países Bajos, comenzó a estudiar biología en la Universidad de Utrecht en 1975 y en 1978 inició también los estudios de medicina, en parte debido a su interés y también porque sus amigos y hermanos se dedicaban a la profesión médica. Hans Clevers obtuvo su título de médico y doctorado en la Universidad de Utrecht, Países Bajos, donde actualmente ejerce como profesor de genética molecular. En la década de los 2000, centró sus estudios en comprender los mecanismos de autorrenovación del epitelio intestinal, uno de los tejidos con mayor capacidad regenerativa del cuerpo humano. Clevers aún recuerda cómo en 2006, tras más de 5 años de investigación, estudiaba la extraordinaria capacidad del intestino humano para regenerarse completamente cada 2 a 4 días, más rápido que cualquier otro órgano. Sospechaba que esta renovación constante se debía a unas células especiales, las células madre adultas. Aunque se sabía que existían en todos los órganos, nadie había identificado su ubicación exacta en el intestino. Los científicos creían que se encontraban en las criptas, pequeñas depresiones situadas entre las vellosidades intestinales, responsables de absorber los nutrientes. Los investigadores descubrieron una molécula llamada LGR5, presentes en unas células que parecían ser las células madre intestinales. Para estudiarlas, marcaron de verde todas las células que contenían esta proteína en organismos vivos, lo que les permitió observar su comportamiento. Los resultados aún entusiasman a Hans Clevers. Nick Barker and I were looking through the microscope at the same time, and we saw some very small cells glowing green. We'd spent 5 years trying to figure it out, and now we both knew, right away, that we were looking straight at the stem cells. Los investigadores vieron cómo se dividían las células madre en el fondo de las criptas y después migraban a la parte superior de las vellosidades, pero aún quedaba algo por descubrir. We noticed that the stem cells in the intestine weren't behaving in the way you'd expect them to. They were dividing each day. We realized that if they could do that in a body, in tissue, then surely they could do it in the lab as well. Y de hecho, las células madre comenzaron a crecer en un laboratorio. Se formaron grupos de células de tamaño milimétrico.
Con la ayuda de LGR5, los investigadores aislaron células madre de los hígados y otros órganos. Y así cultivaron con éxito mini-órganos artificiales, los organoides. Los pacientes pronto pudieron beneficiarse de este descubrimiento. En 2015, Els van der Heyden, diagnosticada de fibrosis quística desde su nacimiento, tenía cada vez más dificultades para respirar. Con 53 años y una rutina diaria de pastillas e inhaladores, se vio obligada a dejar su trabajo y sus aficiones, entre ellas montar a caballo. Ese mismo año, Els leyó un artículo de periódico sobre un niño llamado Fabian, también con su misma enfermedad, y cuya vida se había salvado después de que los científicos cultivaran un mini órgano a partir de una muestra de tejido obtenida de su colon. Els pidió a su médico que hiciera las gestiones para probar esa tecnología. Los médicos rasparon algunas de sus células y las usaron para cultivar una mini versión de su intestino grueso en una placa de Petri. Cuando ese mini intestino respondió al tratamiento, los médicos supieron que también funcionaría con ella. Poco después de comenzar el tratamiento, Els retomó su vida normal e incluso volvió a montar a caballo. Sirva ese ejemplo para felicitarle también. Ahora sí, les voy a presentar al profesor Hans Clevers y pido por favor a la doctora Elena Barca, en representación de la familia Barca-Cidón, junto con la ministra de Sanidad, señora Mónica Díaz, que suban al escenario para hacer la entrega del premio. El premio no lo tengo yo, doctora. Está ahí. Enhorabuena, doctor Clever, por favor, le escuchamos, le cedo la palabra. Gracias, doctora ministra. Permítanme, durante mis lecciones de comunicación en Roche siempre me habían dicho que no comience con una disculpa, pero hoy tengo que disculparme por no poder hablarlo el español y confío en que las intérpretes puedan traducirme bien. Señoras y señores, es un honor y una profunda emoción para mí tomar la palabra en este importante evento. En primer lugar, me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a la familia Abarca-Cidón, al doctor Juan Abarca-Cidón, la doctora Elena Abarca-Cidón y el señor Alejandro Abarca-Cidón por su constante compromiso con la excelencia, la innovación y el humanismo en la medicina. Permítanme también dedicarle unas palabras especialmente sinceras a la doctora Carmen Cidón, cofundadora de HM Hospitales, junto con el doctor Juan Abarca Campal, cuyo legado y valores inspiran profundamente este premio. Su visión de una medicina centrada en las personas, guiada por la ética, la investigación y la generosidad, sigue marcando el camino para todos los que creemos en un sistema sanitario más humano y más justo. También me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a los distintos y distinguidos miembros del jurado que hemos visto en el vídeo y que me han concedido este premio. Con su presidente es un honor para mí conocerle ayer y fue maravilloso conocerla en persona. El prestigio del premio Abarca se basa en gran medida en el rigor y compromiso del jurado.
que otorga este premio. Gracias por dedicarle su tiempo, su criterio y su pasión a valorar el trabajo de quienes aspiramos a contribuir, aunque sea modestamente, al progreso de la ciencia y la salud. También quiero expresar mi agradecimiento a la ministra de Sanidad de España, la señora Mónica García, por acompañarnos aquí hoy, y quiero destacar su continuo apoyo a la investigación biomédica y a las instituciones que hacen posible una medicina pública de calidad y al servicio de todas las personas. Y, por supuesto, mi reconocimiento al señor Roel Nieuwenkamp, embajador de mi propio país, los Países Bajos, en España. La presencia del señor embajador nos recuerda el valor de la cooperación internacional y diálogo entre naciones para afrontar juntos los retos sanitarios mundiales. Hoy celebramos un premio, pero lo que es más importante, celebramos una forma de entender la medicina como un acto de servicio, esperanza y respeto por la vida. Al recibir este reconocimiento inspirado por el legado del doctor Juan Abarca Campal, es para mí un inmenso honor y una responsabilidad que asumo con humildad y gratitud. Y a continuación, permítanme relatar algunos de los momentos importantes de mi laboratorio que me han llevado a este descubrimiento. Voy a improvisar y les voy a contar. Va a ser como una lección, una charla. Espero que no se pierdan, espero no durar demasiado. Interrúmpame si me paso del tiempo. Primero quiero hablar un poco sobre las células madre. Como han dicho anteriormente, todas las personas, sus órganos y los míos, tienen células madre. Muchas aún tienen que descubrirse, pero sabemos que las tenemos, porque cuando un órgano como la piel, cuando se daña, se desescama y las células perdidas se sustituyen por células jóvenes y se reproducen las células madre. En todos los órganos hay células madres. Las células madre que mejor se conocen, que se utilizan en la clínica, son las de la médula ósea, que forman las células sanguíneas, que se descubrieron al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos bombardeó Hiroshima y Nagasaki en Japón, con las pérdidas de muchas vidas japonesas, pero también en los años, días y meses posteriores, se vio cómo los supervivientes de los bombardeos poco a poco desarrollaron anemia, perdieron las células sanguíneas y luego se dieron cuenta de que la radiación mataba las células madre que están en la médula ósea. Esto llevó a la identificación rápida de estas células madre de la sangre que forman las células de la sangre, con lo cual se consiguió descubrir el tratamiento, el trasplante de médula ósea. Mi esposa está aquí. Acaba de jubilarse como hematóloga, especializada en trasplante de médula ósea para el tratamiento de la leucemia. Cuando se descubrieron estas células madre, se hicieron muchos estudios para encontrar otras células madre en el pulmón, estómago, hígado, pero era más difícil. Se sabían que estaban ahí, pero no se sabía cómo eran y cómo se podían definir. Es justamente en ese momento cuando comienza la historia en mi laboratorio. Éramos inmunólogos. Yo trabajaba con el profesor Noviro Alacón, éramos colegas en el Instituto de Cáncer de Barber, en Boston, en uno de los hospitales de Harvard, y vimos como en el primer gen, 13 Epsilon, y luego él vino a Madrid a seguir trabajando en la proteína. Mi laboratorio en Utrecht se hizo independiente 40 años después y empezó a trabajar en el gen. Queríamos entender, y esta era la pregunta que nos formulamos, cómo la médula ósea hace las células T, los hematocitos, en las que ha estado trabajando con el doctor Carl June. ¿Cómo lo hace las células madres? Bueno, fue una pregunta muy profunda. La semana pasada me reuní con muchos colegas, entre los que se incluyen colegas españoles, Eduard Batlle, que es un profesor en Barcelona, para hablar sobre cómo se han hecho descubrimientos en el laboratorio durante las últimas décadas. Y me dijeron, una vez me dijiste, cuando yo tenía una hipótesis, los científicos es lo que hacemos, tenemos una pregunta, se define una hipótesis y luego se testa la hipótesis. Y bueno, pues hace 30 años aparentemente le dije a mi colega que no, Eduard, no trabajamos con una hipótesis. En mi laboratorio lo que hacemos es básicamente nos vamos a un huerto donde hay manzanos, cogemos un manzano, zarandeamos el manzano, caen las manzanas del manzano y esos son los descubrimientos, los recogemos, ahí están las manzanas. No estamos sesgados en nuestra investigación y eso es lo que hemos hecho cuando Elena Sánchez vino y su marido, Edu, cuando llegaron a mi
laboratorio a Utrecht. Estábamos zarandeando un manzano, haciendo descubrimientos que no eran descubrimientos de inmunología. Estábamos descubriendo, pues, por ejemplo, las moscas o... Ayer en la cena os lo comenté. También llegamos a hacer hallazgos en el intestino, aunque no somos especialistas en el intestino. Y Edu y Elena me convencieron de que esta manzana específica era la que deberíamos perseguir, que ya no deberíamos llamarnos un laboratorio de inmunología, sino un laboratorio de gastroenterología. Y eso es lo que hicimos y me recomendaron que comenzase un pequeño laboratorio de patología para hacer los estudios tisulares. Y poco a poco, sin prisa y firmemente, hemos visto aquí los vídeos, hemos visto cómo el cáncer de colon se desarrolló y a la vez obtuvimos una pista de cómo funcionan las células madre intestinales. 10 años más tarde, después de este hallazgo inicial de la manzana, encontramos a la célula madre. Neil Barker, que estaba en el vídeo con los ratones, con estas células verdes, los ratones no son verdes, nosotros los teñimos de verdes, porque las células madres se tiñen de verde. Entonces lo vimos en estos ratones, los extraímos y Toshi Sato, que yo creo que estaba también en un vídeo, es un gastroenterólogo japonés. Entonces nos sentamos juntos y pensamos, ¿por qué no tomamos estas células madre del ratón, las ponemos en una placa de plástico en el laboratorio, que no es un entorno normal para una célula, le cambiamos el entorno de tal forma que estas células madres se actúen del mismo modo que funcionan en el cuerpo humano del ratón? Esto funcionó especialmente bien y esta mañana hice varias entrevistas y he contado una historia en estas entrevistas que consiste en que Toshi Sato, mi estudiante de doctorado, estuvimos trabajando, pero no lo vi durante unas semanas. Y un día me lo encontré en el laboratorio y me encuentro a Toshi detrás del microscopio. Y le pregunto a Toshi, ¿cómo va todo? Y me dice, bien. Y le pregunté, ¿están creciendo? Y me dice, sí. Y yo le digo, ¿cómo que sí? ¿Por qué no me lo has dicho? Y dice, no te lo he dicho porque no me has preguntado. Es una respuesta muy japonesa la que me dio. Entonces luego me dejó mirar en el microscopio en el que estaba y vi estos organoides bellos. La palabra organoide significa algo que se parece a un órgano, no es un órgano real, es mucho más pequeño, pero todos los elementos clave que conforman un hígado en un hígado o que convierten un pulmón en un pulmón están ya en estos mini órganos, que tienen un máximo de 1 milímetro de tamaño. Esto se hizo en ratón en una primera instancia, luego intentamos hacerlo en tejidos humanos y funcionó exactamente igual de bien. Luego, además del intestino, lo hicimos con otros órganos. Mientras tanto, muchas de las personas que habían estado en mi laboratorio se fueron a su casa, incluyendo a Edvard y a Elena, se vinieron a España, introdujeron la tecnología que hay y ahora se usa de forma generalizada. En la actualidad, en todo el mundo, hay muchas personas trabajando con esa tecnología. Para daros unos ejemplos, y paro luego, hemos hablado antes de la fibrosis quística, que es una enfermedad genética rara, que solo tiene un fármaco para ayudar a los pacientes. Con los organoides podemos hacer un avatar del hígado, del hígado de todos los pacientes de fibrosis cística, haciendo una prueba rápida en el organoide para saber si el fármaco le funciona al paciente o no. Ha tenido mucho éxito. Sabemos que en principio funcionan muy bien para el cáncer también. Para el cáncer ya hay muchas terapias buenas, hay muchas directrices clínicas, entonces ahí vamos a tardar más tiempo en llegar a conseguir la óptima. Es la medicina personalizada, es decir, cómo testar el efecto de un fármaco en un organoide y saber qué fármaco dar al paciente. Esta es una aplicación. Otra aplicación que ahora vemos en la empresa en la que yo estaba trabajando, Roche, en el Instituto de Investigación, es utilizar la tecnología organoide no solo para la medicina personalizada, sino para todos los pasos del proceso de desarrollo farmacológico, procesos de 12 años. Es muy difícil de una idea a un fármaco que funcione de forma segura y eficaz, pero ahora sí está empezando a aplicarse. La FDA en Estados Unidos ahora está intentando hacer que se sustituyan los experimentos en modelos animales por experimentos en organoides, porque es en la enfermedad humana y es un tejido humano, es más barato, más rápido, más seguro y evita el uso de modelos animales con todos los dilemas que ellos tienen asociados. Es prometedor, pero todavía hay mucho trabajo por hacer. Por tanto,
Bueno, he improvisado un poco, dejo ya de improvisar, pero la tecnología está en auge. Seguimos aprendiendo qué se puede conseguir y qué no se puede conseguir con la tecnología, pero hasta ahora he visto ocurrir muchas cosas en mi laboratorio, en otros laboratorios, mucho más de lo que yo nunca jamás habría podido imaginar. Hoy también me han preguntado los periodistas qué siento cuando se recibe este premio y evidentemente me encanta ver a mi equipo en la pantalla y también me da un poquito de vergüenza, la verdad, porque no soy solo yo. Hay docenas o cientos de jóvenes de 30, 35 años, 28 años, estudiantes de posgrado que han pasado tiempo en Países Bajos, que vienen de todos los países, Europa, Japón, Estados Unidos, Corea. Han trabajado arduamente y muchas de sus ideas nos han llevado a donde estamos aquí hoy. Es un premio que yo recibo, pero lo recibo en nombre de muchos científicos jóvenes, muchos de los cuales luego han ido y han comenzado con sus propios laboratorios y espero que algún día ellos también vendrán a este escenario. Este premio, por tanto, no me pertenece a mí, sino a todas las personas que han trabajado en mi laboratorio, en el Instituto de Utrecht, a Roche y al Instituto de Roche de Biología, que hemos creado para intentar contar con un laboratorio científico en la empresa para introducir la tecnología de los organoides en el proceso de desarrollo de fármacos, que creo que va a funcionar también. A mi familia, a mi esposa. Y una de las cosas que me ha traído la medicina ha sido poder conocer a mi esposa, porque estudiamos juntos en la Facultad de Medicina, otra gran maravilla de mi estudio. También a los miembros de la familia Abarca, señor embajador, miembros del jurado, gracias a todos por este honor y por el trabajo que están defendiendo la promesa de la tecnología de los organoides y la esperanza de que representa para los pacientes de todo el mundo, tanto hoy como en el futuro. Gracias, muchas gracias. Enhorabuena, doctor Clevers. Ahora pido a la ministra de Sanidad, a Mónica García, por favor, que nos dirija unas palabras. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Lo primero, quería, como no, a Juan Abarca, a toda la familia Abarca, al Pater Familias, a Juan Abarca padre, a Carmen, la Mater Familias, a todos los que habéis hecho una familia más grande que vuestra propia familia, embajador, secretaria de Estado, comisionada, ministra de Sanidad, amigos y amigas, los que estáis aquí. Quiero empezar agradeciendo a Juan la invitación. Para mí es un honor estar hoy aquí. Solo he recibido una decena de invitaciones por parte de Juan para estar aquí. Juan y yo tenemos una cualidad y es que en muchas cosas no pensamos lo mismo, pero somos capaces de, primero, de tenernos un grandísimo aprecio y luego de valorar las cosas que nos unen, ¿no? Las cosas que nos unen son el compromiso, son la vocación, son lo que dirían mis hijos, somos unos motivados. Y somos unos motivados los dos de nuestro Sistema Nacional de Salud, de un Sistema Nacional de Salud porque los dos creemos en la justicia social, los dos creemos en la equidad, en el acceso universal a los grandes desafíos que nos presenta la medicina y los grandes desafíos que nos presenta la ciencia. Y ojalá fuera todo así, ojalá fuera todo tan fácil. Creo que el encontrarnos en la diferencia creo que es un valor y una cualidad que deberíamos tener todos los políticos, que hoy en día se echa de menos esa capacidad de podernos encontrar en la diferencia, de poder comprender al que piensa diferente a nosotros y el poder hacer, como he dicho alguna vez en el Consejo Interterritorial, lo que hacemos en medicina, ¿no? Un encuentro en una sesión clínica en la que no todos tenemos por qué estar de acuerdo en los diagnósticos ni en los tratamientos, pero al final ponemos a los pacientes en el centro, en ese mínimo común múltiplo y trabajamos todos para que, para mejorar la vida y poner nuestro pequeño granito de arena. Y este premio es un pequeño granito de arena y un gran granito de arena para recordar que la ciencia importa, para recordar uno de los mayores anclajes, una de las mayores certezas que nos da hoy en un mundo lleno de incertidumbres, lleno de fake news, llenos de bulos, de mentiras, y una de las certezas que nos da el mundo es la ciencia, es la evidencia científica. Así que
Hoy creo que es uno de los momentos para, con la acogida de todas las personalidades que sois capaces de acoger, profesionales y amigos de la ciencia que nos acompañáis en esta 5ª edición, recordar algo que es esencial, ¿no? Que estos premios, más allá de las fotos, más allá del evento en sí mismo, nos sirven para recordar que la ciencia importa, que la investigación importa, que detrás de cada hallazgo siempre hay una mente curiosa que se atrevió a mirar un poquito más allá y a intentar ver ese tinte verde en el fondo de las vellosidades intestinales. Y hoy ese alguien es Hans Clevers. Creo que estamos todos impresionados por el desarrollo profesional de este científico, el descubrimiento de ese marcador LGR5, y con ello nos regaló una nueva forma de mirar los órganos y una nueva forma de mirar la ciencia, y nos regaló esos pequeños regalos de la ciencia que son los organoides, ¿no? Y hay una cierta parte poética en este descubrimiento, y es el hecho de poder transformar células en órganos, y además hacerlo con un objetivo tan humano y un objetivo tan valioso, ¿no? El poder no solamente investigar fármacos, sino seguir desarrollando lo que ahora son pequeños órganos que puedan ser en un futuro grandes órganos. Se suele decir que la ciencia no avanza a grandes saltos, sino que avanza con pequeñas certezas acumuladas que cuestan muchos años, muchas horas de investigación, muchas miradas por el microscopio, mucha gente involucrada, motivada, comprometida con el futuro y con la ciencia. Y vivimos en tiempos en los que esa convicción, en la de que pensar que la investigación es una apuesta segura por el futuro y es un motor de cambio y de futuro, es una necesidad que tiene que ser cada vez más defendida y que tenemos que defenderla con cada vez más fuerza, ¿no? Defendida frente al negacionismo, un negacionismo que abarca todos los ámbitos, el negacionismo en la ciencia, el negacionismo en las instituciones, el negacionismo en la verdad, el negacionismo en el futuro, en definitiva, que al final esas incertidumbres nos hace más débiles como sociedad, pero también nos hace más débiles como seres humanos, ¿no? El no poder tener anclajes reales a las certezas que nos hacen evolucionar como personas, como instituciones y como sociedades. Dar certezas a quienes nos investigan, a quienes cuidan la universidad pública, a quienes cuidan la sanidad pública, a quienes cuidan todo aquello que nos da sentido, ¿no? Y que da sentido a nuestra sociedad. Tenemos por delante unos retos sanitarios que son absolutamente apasionantes. Tenemos unos retos sanitarios ahora mismo encima de la mesa en el ámbito de la investigación, no solamente con la investigación de Hans Clevers, sino con toda la investigación que hay alrededor del cáncer, con todas las terapias avanzadas, la terapia génica, con la inmunología, con la medicina nuclear. Ahora mismo estamos en un momento que es absolutamente apasionante. En su momento, en Europa, vivimos también momentos de retos y desafíos apasionantes, como fue después de la Segunda Guerra Mundial, en la que se crearon todos los sistemas nacionales de salud, de las que hoy estamos profundamente orgullosos. Aquí en España también tuvimos un reto apasionante en el año 86 con Ernest Lluch, en el que se creó esa Ley General de Sanidad que creó los cimientos de lo que hoy es un sistema nacional de salud envidiado en todo el mundo. Y ahora tenemos que seguir avanzando y seguir afrontando los nuevos retos del siglo XXI. El cambio climático, la accesibilidad, las pandemias, la salud mental, el envejecimiento, la digitalización, la cronicidad. Y para eso también necesitamos política, la buena política, la política que dialoga, la política que reconoce el mérito ajeno, la política que entiende que la salud no es una trinchera, es más, que entiende que la trinchera no está aquí, sino que está al otro lado, donde está la enfermedad, que tenemos que hacer una trinchera y un aglutinador común frente a los verdaderos enemigos que son las enfermedades. Y tenemos además unas también pequeñas stem cell, pequeñas células madre, que es el impulso y el compromiso de todos los ciudadanos de este país, en este caso en nuestro Sistema Nacional de Salud, que aportamos en algo que yo voy a defender como esas pequeñitas células madre, que son los impuestos. Esos impuestos que se transforman en una investigación, esos impuestos que se transforman en un 112, esos impuestos que se transforman en un hospital, esos impuestos que se transforman en médicos, servidores públicos, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, esos pequeños regalos que tenemos y que los podemos transformar en el futuro.
Así que hoy celebramos el futuro, celebramos la ciencia, celebramos que como sociedad somos capaces de reunirnos y de hacer mejor nuestro futuro, de hacer mejor nuestro sistema sanitario, de hacer mejor nuestra ciencia. Hoy celebramos al doctor Hans Clevers, celebramos la investigación y algo todavía más valioso, la capacidad de seguir hablando, la capacidad de seguir teniendo curiosidad, de seguir investigando, de seguir creyendo en la ciencia y en la salud pública, que son la mejor política que existe. Decía un político y un médico alemán, Rudolf Virchow, que la medicina es una ciencia social y la política no es otra cosa que medicina a gran escala. Así que sigamos haciendo medicina como ciencia social y medicina a gran escala. Muchísimas gracias. Gracias, ministra. Terminamos. Se habrán dado cuenta que en su discurso el doctor Hans Clever habla siempre en primera persona plural. Habla de su equipo, de todas las personas con las que ha colaborado. Y es que es un hombre de equipo. El hockey, la Big Band en Boston, en la que llevaba el saxo, ¿no? Y, por supuesto, el equipo del laboratorio. Además, él hace una metáfora, porque le impresionó un libro, el libro aquel, El peor viaje del mundo, y por eso compara su equipo con aquellas expediciones al Polo Sur, sobre todo el capitán Scott, porque dice que como ellos, ustedes, los que investigan, patinan sobre capas de hielo muy finas y sin lugares donde agarrarse. Pero llegan. Y en su caso, usted no es el capitán Scott, usted es Amundsen, llegó primero. Gracias por su trabajo, buenas noches a todos.